Se había ido la electricidad. Vamos a volver a esperar. Vamos a reiniciar porque comenzando se fue la electricidad. Y esperemos en Dios de que no se vuelva a ir. Se ha ido 3 veces en el día. Vamos a ver. Hola, saludos a todos. Bienvenidos nuevamente. Bueno, vamos a reiniciar de nuevo porque ya hay personas que se separaron. Bueno, vienen otras más. Lamentablemente hoy hemos tenido 3 cortes de luz. Este fue el más corto, gracias a Dios. Esperemos que no se vaya por lo menos mientras dura el programa. Por hoy hemos tenido 3 cortes de luz, de electricidad. Para las personas del exterior que no son venezolanas, verán esto con extrañeza, pero aquí es ya normal. Bueno, el tema de hoy es la música como una unidad. Y estaba hablando de los 3 elementos estructurales que ha definido Juan Andrés para el tema que va a desarrollar hoy, como la armonía, la melodía y el ritmo. Y también comentaba que los géneros musicales, que son muy diversos en el planeta Tierra, no hay que confundir los géneros con los subgéneros, con las variantes o con la fusión. No es lo mismo la fusión, como decía, de un jazz, que es un género propio, con identidad propia, y el rock, lo que la gente llama jazz rock, normalmente se le coloca de primero el que predomina. Por ejemplo, si es jazz rock, es porque hay un predominio en la pieza musical del jazz sobre el rock. Igual pasa, por ejemplo, con la salsa. Hay salsa, la variable montuno, por su género montuno, que llaman montuno, la salsa romántica. Hay otro tipo de salsa que es la bachata, el porro, que son variantes de la salsa. Igual sucede que es un especialista Juan Andrés con el vals. No es lo mismo el vals vienés que el vals venezolano. Son un género, pero tienen en su estructura, en esos elementos que él va a explicar, tienen diferencia. Bueno, sin más preámbulo, ya creo que la mayoría conocen a Juan Andrés, licenciado en música, guitarrista clásico, preferiblemente porque toca varios instrumentos, y hoy nos viene a hablar más de música que interpretar. Pero sin embargo, no se vayan porque al final la despedida tiene una pieza musical excelente que les va a encantar. Bueno, hijo, es todo tuyo los micrófonos y comienza cuando quieras. Bueno, saludos a todos, bienvenidos. Gracias una vez más por esta invitación a este espacio que está hecho para la difusión del conocimiento, ¿verdad? Y mediante ese conocimiento y ese material nos facilita nuestro día a día, ¿no? Nuestra cotidianidad. Son conocimientos que se manejan aquí, que nos son útiles para tener una vida más sana. Y el día de hoy, como ya bien se adelantó, bueno, estoy aquí compartiendo con ustedes un poquito de lo que he investigado con el pasar de los años
con respecto a la música en general. Hoy estaremos compartiendo un poco sobre el funcionamiento de la música y una óptica que me gustaría compartir con las personas que me ven, que sean músicos, ya sea aficionados o músicos experimentados o especialistas en algún área. Y bueno, para mí es un honor estar compartiendo con ustedes en este tramo de tiempo aproximado de una hora. Y espero que, bueno, que lo que charlemos aquí sea de su agrado y cualquier pregunta y cualquier acotación pueden escribirla aquí en el chat para que la contemplemos y la debatamos y la conversemos. En cuanto a la estructura de la charla de hoy, sí, hay una parte donde estaré exponiendo elementos estructurales que considero que son fundamentales para concebir la música. Y la dinámica será que estaremos estudiando esos elementos de una forma tal que los podremos ver aplicados a diferentes ámbitos. Para empezar, la música tiene varios elementos, como ya se adelantó, es una alquimia sonora que está conformada por diversos recursos que varían según el contexto en donde estemos, pero en esencia radican en el mismo principio, en la misma herramienta, siempre. Quiero comenzar esta charla con una pieza para que iniciemos el tema musical con algo de esa disciplina, ¿no? Una muestra sonora de lo que vamos a hablar a lo largo de la transmisión. Voy a interpretar una obra que se me encargó hace unos meses por un amigo europeo que hice. Él es oriundo de Bélgica y él trabaja con la parte audiovisual, él trabaja con la captura de paisajes y de eh, escenarios naturales con el fin de darle promoción a los diferentes tesoros naturales del sitio en donde vive. Y él se enteró de que, bueno, de que sabía sobre música y que tocaba guitarra, entonces me pidió una música para que le hiciera y usarla en sus producciones audiovisuales. Entonces, voy a interpretar esa pieza para ustedes. Eh, es una pieza bastante relajada, distendida, que hace poco también pude utilizar en una transmisión para una meditación. Entonces, es una música que me parece que es bastante agradable como para iniciar el taller. Y luego iremos desmenuzando elementos que son aplicados ahí.
Ok, esta Excelente. obra que acabo de tocar es una obra, gracias, me alegra que les haya gustado, espero les haya gustado. Es una obra de una estructura simple, cíclica, que conlleva una progresión de acordes un poco adornados, cargados para lo que naturalmente se concibe, sobre todo en los inicios del estudio musical. Gracias, Carla Borja. Qué bueno, aquí está conectada Carla. Qué bueno, gracias, Carla. Qué bueno que estás conectado, qué bueno que estás conectada aquí en la transmisión. Me alegra que te haya gustado. Esta pieza eh, consiste en una progresión de 4 acordes. ¿Ok? Ahí tenemos 3, hace un cuarto acorde y luego hace una pequeña variación con esos 2 primeros acordes, un tercero y luego hace dos más agregados para generar un final. Básicamente la obra posee 7 acordes en total, 4 que se repiten y 3 que se utilizan para generar una cadencia, un final. Aquí en este caso, más allá de comentar qué acordes son y su constitución, lo que quiero que contemplemos es el proceso en el que concebimos la música. En esta obra, como ustedes pudieron escuchar, tenemos estos acordes que ya mostré, ¿ok? Y luego para finalizar, ¿ok? Tenemos esos 3 más, ¿ok? Eh, pero hay una melodía oculta que empezamos a hacer, que es esta. Y luego la melodía la sentimos aguda, ¿verdad? Las notas agudas y graves se resumen a esto, ¿no? A su lugar en el espectro sonoro, en el rango de alturas que existen en la acústica y en los sonidos que realizamos con la materia. Un ejemplo de sonido agudo sería esto, y un sonido grave sería esto. Entonces, tenemos la identificación de una melodía aguda al inicio de la obra. Y luego pasa la melodía, pasa el testigo, ese relevo pasa a las notas graves. ¿Ok? Eso sería una melodía. Y aquí comenzamos con el desglose de los elementos estructurales. En toda la música, en todas las obras musicales, hay una melodía siempre reconocible. La melodía en la música es como el hilo conductor de una idea y es lo que genera la identidad de una pieza musical, de un tema. ¿Qué pasa? Que las melodías varían de acuerdo al género, pero siempre existe la presencia de una melodía. En la antigüedad, en la música antigua, nos vamos a la época previa al Renacimiento, en donde toda la música era por medio de melodías, de voces. En la música vocal, en la música coral, todo se basaba en una idea, en un tema, lo que llamamos también en la jerga musical un motivo, una frase que era la célula de todo el resto de la música. Y las diferentes melodías que se agregaban conformaban ese tejido musical que hoy en día podemos reconocer como esto, como acordes. Aquí estamos haciendo, por ejemplo, en este acorde, estoy haciendo 6 notas que se repiten entre sí, pero son 6 notas al fin y al cabo. Entonces, en la antigüedad se basaba en los contrapuntos que se generaban entre esas melodías. Poco a poco eso fue evolucionando hasta llegar al periodo barroco, en donde se profundizó el arte del contrapunto con el gran Johann Sebastian Bach, el genio alemán, para muchos el padre de la música, porque fue el que sentó las bases de todo lo que se estableció en los siguientes periodos artísticos y sociales, como el clasicismo, el romanticismo, el nacionalismo, la música generada en el siglo XX. Las bases se fomentaron ahí y todo fue siempre en base a melodías.
La melodía es la esencia, la identidad que hay en una obra musical, como pudimos verlo en el ejemplo que toqué hace un momento con una composición propia. Luego en la música tenemos otro fenómeno que es bastante importante de contemplar, que es el ritmo. Y más adelante nos daremos cuenta de lo que puede lavar la cara o dar un tinte distinto a cualquier idea. El ritmo es la herramienta en la música que nos permite establecer la duración de esas notas que yo estoy tocando. Esto que hice ahorita, que es una melodía descendente, va desde lo más agudo hasta lo más grave. Si hablamos de notas musicales, estaríamos haciendo un mi, re, do sostenido. Estas tres notas son transportables. En este momento da igual el nombre de la nota. Lo que importa es la idea y el ritmo. En este caso estoy haciendo esta rítmica. ¿Ok? Yo esa rítmica la puedo variar. La rítmica puedo hacerla segmentada, dividida. Una nota larga, por ejemplo, una nota que puede durar 4 tiempos, la contamos, por ejemplo, esta. Si yo cuento 1, 2, 3, 4, me doy cuenta que es una nota larga, de 4 tiempos en este caso. Yo puedo segmentarla y hacer varias subdivisiones y eso me va a generar una rítmica distinta. Podría ser, supongamos que cada nota equivale a una figura que ocupa un tiempo en el compás o en la métrica. Y ese tiempo lo voy a desmenuzar, a segmentar en 2 corcheas. Me sonaría algo así. ¿Ok? Si yo esa célula, esa idea, la transporto a las otras notas musicales, me sonaría algo así. ¿Ok? En lugar de sonar esto. Es lo mismo, en esencia es lo mismo, son las mismas notas, pero con otra rítmica. Y eso es lo que nos da el juego en el movimiento de los géneros musicales. Adelante. Ok. Bueno, para no profundizar tanto en tecnicismo, porque tú sabes que hay muchas personas que te están escuchando que no están entendiendo, porque no son músicos, porque yo conozco a las personas que te están viendo, algunas, ¿no? Que vi cuando iniciamos. Entonces quisiera que les dieras una explicación un poco más popular y que digirieran más, porque no es un público selecto como el que te sigue a ti musicalmente. Entonces yo quisiera Claro, acotar una especie de resumen. Cuando hablamos de ritmo, y me vas a corregir si estoy equivocado, claro, estamos hablando de tiempo. Estamos hablando de tiempo, los compases, cuando hablamos de ritmo, ¿verdad? Que es diferente cuando estabas hablando de melodía. Entonces, como estamos partiendo del programa, el contenido de hoy, de los 3 elementos estructurales que son armonía, ritmo y melodía, entonces quiero que vayamos ligeramente por los elementos y pasemos a la parte más bonita, menos técnica, pero que la gente que nos está viendo, estoy seguro, porque la conozco, que les va a gustar más, que es lo que tú traes como ejemplos de comparación entre unos temas muy populares y otros, que me lo pasaste en la información del programa, del contenido del programa de hoy. Entonces quisiera que hablaran en términos un poquito más coloquiales, basado en esos temas que vas a desarrollar musicalmente, para que la gente entienda un poco más. Porque yo te estoy siguiendo, pero estoy seguro que hay varias personas que no conocen de música, que seguramente cuando vean el programa grabado, que van a ser muchas, porque tú tienes bastantes seguidores, no van a entender y te van a entender a las personas que son músicos. Entonces quiero que, como si le estuvieras hablando a un alumno tuyo que está comenzando a estudiar contigo, de lo que tú tienes, que le das clase. Ajá, dime. perfecto.
Aquí estoy viendo varios compañeros que se están uniendo. Saludos a todos. Roberto, David, saludos a todos. Bueno, yo no los Eh, veo por aquí en la pantalla, yo no los sí, veo. sí, sí. Aquí los estoy viendo, compañeros, bueno, de la universidad. Un abrazo a todos los que se estén uniendo aquí para compartir un rato de tertulia musical. Sí, bueno, como lo estábamos hablando entonces, la parte del ritmo es muy importante porque es lo que va a hacer alusión a esto que estábamos comentando previamente sobre los diferentes géneros musicales. Em, con lo que acabamos de hacer una ejemplificación muy tangible sobre la melodía y cómo puede cambiar de acuerdo a la célula rítmica que yo utilice, a esa idea rítmica. Hay una parte sobre la estructura musical que entonces genera una amalgama de estos recursos, que vendría a ser la armonía. La armonía sería ese compendio de elementos intrínsecos como las alturas, las notas musicales, esa mezcla que hay entre las notas musicales. Y bueno, con el ritmo se genera un patrón a seguir para acompañar un tema musical o para ser la base de un género que se va a interpretar. Por ejemplo, de un bossa nova, de un jazz, de un rock. Siempre ahí está involucrado el ritmo con notas musicales que se están uniendo para generar un bloque sonoro, un bloque armónico. O por ejemplo esto, un acorde de do mayor. Y es un acorde, como esto podemos ir aprendiendo para las personas que están escuchando un discurso relacionado con música por primera vez. En la jerga musical entendemos como mayor y menor a un tipo de producto, que en este caso es un acorde, varias notas tocadas de forma simultánea, que es agradable o desagradable al oído. Un acorde mayor puede ser un acorde alegre y un acorde menor para muchos es subjetivo, pero puede ser un acorde triste, como por ejemplo este, ¿ok? Y un acorde mayor es como lo opuesto, las dos caras de la moneda. Entonces, en la armonía es donde se juegan estos elementos, es donde contemplamos el resultado de la unión de varias notas. Entonces, ¿qué pasa? Que ya uniendo los tres contenidos, melodía, ritmo y armonía, rápidamente y de forma muy práctica, podemos ver algunos ejemplos en donde nos encontramos que esto se repite, pero con variaciones en los detalles. En este caso, sería en el ritmo y en la organización de los acordes en esa canción específica. Para que nos vayamos dando cuenta del mensaje de esta charla, que es ver la música como una unidad que se repite en todos los ámbitos y que dependiendo de cómo la abordemos, vamos a obtener un producto en específico, pero al fin y al cabo con la misma esencia. Les pondré unos ejemplos que probablemente conozcamos muchas de las personas que estamos aquí presentes o de las que vayan a escuchar el live. Por ejemplo, en la música venezolana hay un tema muy famoso, muy emblemático, que se llama La Montañona, que pertenece al género específico de la música venezolana, vals venezolano. El vals venezolano es un género que se caracteriza, así como el vals vianés, el vals europeo, incluso otros valses en Latinoamérica, como el vals peruano, se caracteriza por estar dentro de un compás de tres cuartos, ¿okay? De un compás ternario, era con puntillo, la síncopa. Y lo que ocurre ahí es que la métrica se mantiene, ¿ok? Y hay armonía predispuesta que ya está como que arraigada al género. En la montaña tenemos una progresión, por ejemplo, de cuatro acordes que se repiten en la primera sección. En este caso sería, sí, cuatro acordes que serían más o menos el ciclo siguiente. Tendríamos el primer acorde, que sería este. Este es el sonido. Los voy a tocar uno por uno para que nos vayamos empapando de ese sonido. Más allá del nombre, quiero que escuchemos desde cada uno de sus casas
percibamos el sonido de cada acorde. El primer acorde de esa canción sería este. El segundo acorde sería este. El tercero sería este, podría ser. Luego tendríamos este acorde y luego lo cambiamos por este. ¿Ok? ¿Qué ocurre ahí? Estamos haciendo un ciclo de 4 acordes y si le metemos la rítmica de vals nos sonaría algo así. ¿Ok? ¿Qué ocurre? Que ese orden de acordes lo podemos encontrar en muchos otros géneros, quizás no en esa misma disposición, en ese mismo orden, pero al fin y al cabo los ingredientes los tenemos. Hay un tema también muy popular y muy conocido en toda Latinoamérica y creo que en todo el mundo, sobre todo en las comunidades en la comunidad de habla hispana. Hay un tema del rock latinoamericano, por ejemplo, una banda argentina que se llama Enanitos Verdes, un tema que quizás todos conocemos, que se titula Lamento Boliviano. Y esa canción conlleva los mismos acordes de esta canción, de Dama Antañona, una canción proveniente de la cultura venezolana. Y en Lamento Boliviano tenemos los mismos acordes, solo que con otro ritmo. Entonces tendríamos esto. Son exactamente los mismos acordes. ¿Qué ocurre? En otra canción de la época moderna también lo podemos encontrar, por ejemplo, el archi éxito que se generó hace unos años, hace unos 3, 4 años, de la aclamada canción Despacito de Luis Fonsi, que ha sido versionada por todo el mundo. Tiene una progresión de acordes, un orden, un ciclo de acordes, que aquí sí vamos a encontrar una coincidencia directa en cuanto a los grados que se utilizan de la tonalidad. Porque hay algo también importante. Cuando nosotros tenemos la armonía, automáticamente estamos abordando lo que es la tonalidad. La tonalidad es ese abanico, esa gama de notas musicales que se establecen desde un punto de partida. Y cada nota musical adquiere, de acuerdo a la relación entre esas notas, un acorde determinado. Es lo que hemos mostrado hasta ahora. ¿Qué ocurre con Despacito? Despacito tenemos una progresión de acordes que radica en el sexto grado, cuarto, primero y quinto, pero no importa ahorita los números, lo que quiero que entiendan es que corresponde esto a un orden, a una organización de las notas que radica en esto, en esta sonoridad. ¿Ok? Lo repito para que lo escuchemos bien. Lo que aquí podemos ver es una progresión de 4 acordes también, que es muy utilizada en mucha de la música moderna y de la música pop. Es la famosa progresión 6-4-15, para algunos desde el punto de vista que se vea, y en esa canción es usada en todo el tema musical. Todo el tema musical radica en esos 4 acordes. Sí, es repetitiva. Y hay otro himno, correcto, hay otro himno de la música latinoamericana que surgió en la década de los 90, de la aclamada banda Soda Stereo, de su disco Canción Animal, la canción de música ligera, que también ha sido versionada por muchos artistas. Y resulta que aunque es de un género totalmente opuesto y distante, resulta que la canción radica exactamente en el mismo principio. Aquí nos encontramos con que la progresión es exactamente igual, el orden de acordes es exactamente el mismo, y lo que varía es el ritmo entre la canción, y lo que diferencia esta canción de Despacito es también, obviamente, el ritmo. La diferencia es que en Despacito podemos encontrar un ritmo cíclico que se supedita
a la percusión que hace la canción. En el caso de música ligera de Soda Stereo, tenemos varias ideas rítmicas dentro de la misma canción, pero con la misma progresión de acordes. De música ligera tenemos esto mismo. La diferencia rítmica. En el caso de Despacito podría ser algo así. Y en de música ligera tenemos esta idea rítmica que inicia la canción. Eso se repite en el inicio. Y luego en la estrofa estamos con los mismos acordes, pero con otra manera de tocarlo. Pero va a estar ligado aquí a la técnica guitarrística, pero consiste en una variación rítmica. En lugar de estar haciendo este ritmo, vamos a hacer esto. En las estrofas hacemos esto. Y en el solo, en los dos solos que hay de guitarra en esa canción, que son de guitarra, que mucha gente cree que son de teclado, hace lo mismo. Entonces, con esta reseña que hemos hecho, una reseña muy coloquial y general, pero el mensaje que queda impreso es que la música está llena de herramientas, de elementos que se aplican de forma tal que pueden variar, en esencia son lo mismo y son moldeables. Eso lo podemos encontrar en la música. Podemos ver el recurso usado una y otra vez en muchas canciones de diferentes maneras y podemos darnos cuenta que es recurrente, pero puede cambiar de acuerdo a la intención del compositor, a los acordes que quiere utilizar, a la tonalidad en la que esté trabajando. Por ejemplo, esto mismo que yo acabo de hacer, puedo también transportarlo de acuerdo a lo que yo quiera lograr. Si yo soy un compositor y tengo esta misma progresión, ¿ok? Solo me basta con establecer el punto de partida para transportar eso. A continuación, lo que les quiero demostrar es, más allá de cómo se hace, es de que es posible, y en eso radica toda la música. Muchas veces pensamos que determinado compositor decidió y compuso algo por una decisión propia, algo que se le ocurrió, y resulta que todo se basa en una ciencia, en una teoría que ya está establecida, y nosotros aplicamos las cosas a necesidades Una pregunta, Juan Andrés. o a nuestros deseos con respecto a la composición. Por ejemplo, como digo, en este mismo orden de acordes, puedo transportarlo y me podría dar esto mismo. Por ejemplo, si lo transporto aquí cerca, ¿no? Podría ser algo así también. Si lo escuchamos bien, nos damos cuenta que es lo mismo, solo que más grave. Lo repito, hago los dos ejemplos para que lo sepan. Ahora lo voy a transportar a un tono más grave. ¿Ok? Si lo hago más agudo, podría ser algo así. ¿Ok? Lo repito. Te quiero hacer una pregunta. Sí, Te adelante. quiero hacer una pregunta. ¿Qué es lo que hace de los elementos que tú has manejado hoy como elementos estructurales que una pieza, una determinada pieza o una determinada obra, porque la gente tiende a confundir o decirles canción? Canción es cuando es canto, pero lo correcto es una pieza musical que puede llevar canto solamente, que es cuando es capela, o puede llevar solo música cuando es instrumental. ¿Qué es lo que hace que una pieza de las tantas famosas que hay en el mundo, en diversos países, en diversos géneros, hayan sido versionadas tan? Por ejemplo, la de Simón Díaz, Caballo Viejo, una de las piezas musicales más versionadas en el mundo. Por ejemplo,
una canción de Beethoven, la Novena Sinfonía o la de la Alegría, la Oda a la Alegría, que ha sido versionada en tantos géneros. Otra pieza musical del barroco, como Canon de Pachelbel, que ha sido versionada infinidad de veces, se pierde en la cantidad de veces. La misma de Pasito, que ha sido versionada, que tú la has nombrado hoy, en diferentes géneros. ¿Cómo puedo yo? O sea, ¿qué es lo que hace? En palabras molesta que una canción o una determinada pieza musical, porque Despacito es una pieza musical y canción, pero por ejemplo, Oda a la Alegría es una pieza musical, instrumental. Se versionen tanto y la gente le molesta que no sea la versión original. Por ejemplo, cuando yo escuché la primera vez Canon de Pachelbel en ritmo de rock, yo me sorprendí, pero a mí que me gusta el rock y que me formé en la época del rock, estudié música cuando estaba la época del rock, en los 60 y los 70, en su apogeo. A mí más bien, cuando yo escucho en el año 2000 esa versión de Canon en rock, me llamó la atención y me gustó. Entonces, ¿qué es lo que le hace? ¿Qué es lo que hace que una pieza sea versionada tantas veces? ¿En dónde está el gancho? En la armonía, en el ritmo, en la melodía, de estos elementos que tú has nombrado. Ajá. Sí, bastante interesante la pregunta, es muy curiosa. Bueno, sí, con respecto a la definición de canción, se me viene a la cabeza un pensamiento bastante interesante que escuché de la voz, mejor dicho, del ingenio del gran maestro venezolano Luis Sea en uno de los encuentros guitarrísticos que se hicieron en Choroní, en Venezuela, concretamente en el 2014. Él definió la diferencia básica, elemental, entre el catálogo musical existente o mejor dicho, las formas de concebir una composición musical. Él dice que no hay gran misterio, que básicamente la música se divide en dos tipos de composiciones, de concepciones o de producciones. Se divide en canción y en danza. Por lo tanto, ahí podemos definir que, como bien lo dijiste, canción suele llamarse a algo que posee una letra, que posee un contenido, Que posee eh, canto. sí, que posee canto, Claro. que posee canto humano, que Canto, posee una sí, voz canto humana vocal. emitiendo Canto reproduciendo vocal. una melodía. Claro, Correcto. porque bueno, el canto también podemos definirlo, esto que hice al inicio, esa melodía la puedo estar cantando, ¿no? Técnicamente, porque la estoy reproduciendo con un instrumento. Pero claro, el canto vocal humano, como se conoce coloquialmente y popularmente, está impreso en una canción popular también. Sin embargo, yo puedo hacer una canción que no posea letra, pero también puede ser una canción porque se basa en el ritmo que es contemplativo y que se basa en desarrollar una melodía. Lo que interpreté al inicio, por ejemplo, podría denominarse como una canción. Eh, y la otra faceta sería la danza. La danza es lo que está ligado concretamente con movimiento y que posee una célula rítmica, como lo dije al inicio, que le da ese movimiento, que da ese sentido de, más allá de querer bailar o mover el cuerpo, genera una sensación de que algo se está moviendo y que algo está marcando una regularidad, que es cuando entonces podemos seguir el ritmo de algo, el pulso. Con la canción también, pero es un carácter más contemplativo, la danza es un carácter más de movimiento.
Eh, entonces, eso con respecto a tu pregunta de qué es lo que hace que una composición musical, bueno, en este caso tú me lo referiste a una canción, sea tan versionable a lo largo del tiempo y alrededor del mundo, creo que radica en la sencillez que tenga esa composición, la simplicidad que pueda tener en la melodía, que esa melodía sea lo suficientemente adaptable a cualquier género, y creo que es lo que ha permitido que las canciones que se han versionado puedan versionarse a diferentes estilos contrastantes. Por ejemplo, hiciste alusión a la vaca mariposa o el becerrito, como también se conoce el No, tema a Caballo de Viejo. Caballo Viejo es la perdón, canción, es el tema de Simón Díaz que ha sido más más versionado versionado, de sí. todos los temas de él. Y la canción, por Sí, ejemplo, el tema y la canción de La Oda a la Alegría, cuando la versionó por primera vez en sí, los años 70, el rockero español Miguel Ríos causó sí, revuelo. Causó revuelo claro. porque incluso mucha gente se sintió ofendida, porque yo en esa época, cuando la empecé a escuchar, Sí, lo ven mucha como gente. sacrilegio, sí. Sí, los músicos clásicos se sintieron ofendidos y tú sabes que él es español y en España eso es peor que acá en Latinoamérica, o sea, las cuestiones formales, musicales son más estrictas. Europa es la cuna de esta música occidental, porque tenemos que dividirla siempre del mundo oriental, porque allá hay otro cantar, que lo vamos a hablar después en el mes de marzo, porque vamos a iniciar el mes de marzo de nuevo juntos, porque vamos a tener por allí una sorpresita la van a ver en la publicación, una sorpresa conjunta entre tú y yo, y donde vamos a hablar sobre un tema bastante importante de la música. Pero entonces, en el caso de Miguel Río, para terminar, Miguel Río cuando se hizo muy famoso, es más, hubo un tiempo en que Miguel Río, la gente cada vez que iba a un concierto, la primera canción que le pedían, canción, porque él es cantante e intérprete, ¿no? De guitarra, tanto acústica como eléctrica. Cuando Miguel empezaba, lo que le pedían era la oda de la alegría. Y ahora cuando pasó la epidemia fuerte en el 2020 del COVID y hasta el año pasado, tú debes recordar que en los balcones en Europa, la canción emblemática para que la gente se saludara de un sitio a otro o un mismo edificio era con la oda a la alegría, para hacerle honor a las personas que estaban al frente de la epidemia en los hospitales, en las clínicas, o lo que llaman los sanitarios. Entonces, para darles ánimo, cantaban e interpretaban la Oda de la Alegría. Unos aplaudiendo, otros cantando, otros tocando, en fin. Entonces, por eso es que mi pregunta iba a eso, porque ¿qué es lo de los elementos estructurales que hablaste? ¿Qué es el elemento pegajoso que hace, por ejemplo, que una salsa o una canción sea tocada en salsa, igual que en rock? Cuando la primera vez que se tocó la sinfonía esta creo que la quinta sinfonía de Mozart, en una película en el año 76, que no recuerdo ahorita, creo que era Tommy, una película operática rock, Tommy, utilizó esa canción como tema principal de la película. Eso fue una crítica, pero feroz, contra el productor de la película. Porque cómo era posible que se fuera a llevar al género rock esa sinfonía Mozart. Entonces la gente se molestaba y resulta que después en toda la propaganda de televisión, por lo menos en Venezuela, en nuestro país, en Venezuela, mira, habían propaganda de mayonesa, habían propaganda de condimentos, de comida, de vehículos, todas tomaron como ejemplo esa canción o esa pieza musical tocada en esa película porque la pusieron de moda. Hay otra pieza musical que en estos días yo te la envié a ti por WhatsApp y a varias personas, que también se ha versionado mucho,
que es una danza típica griega, la danza zorbal griego, cuyo compositor original falleció el pasado año, y también se ha versionado en infinidades de géneros. Entonces, por eso mi pregunta. Incluso tú tienes algunas versiones, algunos arreglos que has hecho, como el caso de Greenless, por ejemplo, que hiciste tu propio arreglo, y creo que tienes otros arreglos más. Yo también tengo un arreglo de Despacito, que tú lo has escuchado, igual que la cumbia sinagüera, que también es otra pieza que se ha tocado en ritmo de merengue, en ritmo de cumbia, en ritmo de salsa, y bueno, así tenemos varias piezas famosas en el argot popular. Pero tú traías otras piezas y quiero que hables de eso. Y por supuesto, todavía nos quedan 20 minutos porque empezamos. Y no se olviden a las personas que están presentes y a las que se vayan a anexar, están presentes, corran la voz, porque al final tú vas a interpretar una obra tuya, tengo entendido, que vas a tocar una obra tuya, una pieza de tu propia inspiración, composición, y yo deseo que escuche. Sigue, hijo. Sí, adelante. Perfecto. ¿Me escuchan bien? Sí, Veo que la comunicación parece que está fallando un poco, pero creo que sí, está adelante. todo aún en línea. Ok. Correcto. Hay obras que a lo largo de la historia se han versionado desde géneros impensados. Hablaste el tema del canon de Pachelbel y resulta que ese canon se ha Ah, versionado dentro de varias, ha versionado en un estilo que ha sido muy largo guitarrístico dentro de el gremio rockero, que es la versión de este coreano Sung Ga-jung, el surcoreano que hizo una genialidad a principios de los 2000. Casualmente publicó pueden buscarlo en YouTube, las personas que hayan escuchado pueden, les recomiendo que busquen las dos canciones, las dos versiones. La versión original del canon de Pachelbel, que seguramente muchas de las personas que nos están viendo lo han oído, muy emblemático en matrimonios, sí. por su característica sutileza, eh, y la versión de Sung Ga-jung es totalmente enérgica. Ahí es donde vemos lo que estábamos hablando, cómo una idea puede transportarse gracias a las bondades y al funcionamiento de la música, de estos elementos que ya describimos, como el ritmo, la armonía, la melodía, con transportarlos a las características de cada género, ya podemos ir Mm, adquiriendo una nueva versión y que guarda su esencia. ujú. Pueden buscar las dos versiones, el canon de Pachelbel, el original, y el canon de Pachelbel interpretado por Sung Ga-jung, que de hecho él le puso un nombre, se llama Canon Rock. Ahora voy a escribirles por aquí en los comentarios para que les quede esa recomendación. Eh, y sí, así como ese tema, muchos otros. El canon de Pachelbel, que si hablamos de los elementos estructurales de la música, consiste en una melodía que se imita, se usa el recurso de la imitación, que fue también explotado en el periodo barroco, con compositores como Domenico Scarlatti, con sus sonatas, como el gran Ujú. Johann Sebastian Bach, George Friedrich Händel. Son obras que están basadas en eso, en la característica de la imitación. Una melodía se imita junto con otra voz. Y bueno, esa pieza con ese nuevo género, con esa nueva versión, revolucionó y ayudó también a que esa obra tuviese más presencia en la modernidad. Con eso también podemos concluir, obtener ese aprendizaje de que la música es Ujú. inmortal también. La música puede Ok. estarse renovando de acuerdo a las siguientes generaciones que hacen una versión nueva de algo que les cautivó en el pasado. Y con respecto a
las canciones que son muy versionadas, sí, como ya lo dije, basta con tomar la melodía original y tratar de adaptarla a el género que uno quiere trabajar. Aquí puedo dar una recomendación de mi propia cosecha, de mi experiencia. Siempre cuando uno va a hacer una versión de un tema o un arreglo, la gente seguir la melodía original, que esa melodía original, si es una obra también muy ligada a la cultura popular, que la persona conoce y que la persona conoce muy bien, esa melodía va a estar en la cabeza. Cuando la persona empiece a tocar el respectivo arreglo, la gente va a estar siguiendo esa melodía. Y siempre es recomendado por los más grandes maestros mantener la originalidad de esa melodía, que esa melodía no se pierda, se modifique la melodía. Como aplicación de lo que hemos hablado también sobre cómo forman la música y su funcionamiento, y siguiendo con esta idea que estoy hablando de obras muy reconocidas, un pequeño ejemplo, una dinámica divertida, diferentes variaciones que podemos adoptar o obtener de un tema que generalmente todo en Latinoamérica y creo que en todo el mundo, aunque ya me he dado cuenta de que cada país tiene su ligera variación. El tema se mantiene. El tema que cantamos siempre cuando vamos a alguien, el tema del cumpleaños feliz, resulta que es un tema que se repite cíclicamente y es una melodía alegre, viendo de cómo adaptemos los elementos, nos puede derivar en algo distinto. Por ejemplo, si yo tengo la melodía, ¿se escucha? ¿Sí se escucha? Espero bien porque veo que la conexión está fallando un poco. Sí, se escucha bien, perfecto. La melodía del cumpleaños feliz, como lo bien sabemos es esto, ¿no? ¿Ok? Si yo toco la rítmica, la duración de cada nota, estándar. Si yo lo armonizo y le agrego un acorde que corresponda con esa melodía, que en este caso será un do mayor, un acorde alegre, un acorde mayor, que calza muy bien con las notas. Las personas que conocen sobre la música y el instrumento podrán entender mejor esto. Y las personas que tienen esto un poco más ajeno, lo podrán percibir con su oído, seguramente. ¿Ok? Ahí tengo las primeras notas con el acorde do mayor y lo puedo mantener. ¿Ok? ¿Ok? ¿Qué ocurre? Si yo modifico la rítmica, puedo adquirir esto, por ejemplo. Y en lo que estoy haciendo es una variación rítmica. Ahora, una variación más heterogénea y más contrastante podría ser en la armonía. Aquí podemos ver también cómo es que funciona eso de la armonía. Las notas que arropan una altura puede cambiar también y eso me le va a dar un tinte totalmente distinto a lo que voy a tocar. Por ejemplo, si yo cambio, si yo pongo lo opuesto a este acorde alegre, mayor, independientemente del nombre que tenga, lo cambio a un acorde menor, me va a derivar en esto. Sería algo así.
Entonces, ¿cómo sonaría el cumpleaños feliz con acordes menores? Podría sonar algo así. ¿Ok? Y suena totalmente opuesto, suena como algo fúnebre. Lo repito para que lo vean. En lugar de ser esto. Así funciona la armonía. Y eso lo podemos aplicar con cualquier canción. Aquí lo hice opuesto para que se sienta el contraste. Pero yo puedo enriquecer esos acordes con alteraciones, con séptimas, con novenas, y sonaría de otra manera, que es lo que Así. también suelen hacer en géneros sobrecargados como el jazz, donde estos acordes son un poco eh, maquillados, por decirlo así, y suenan un poco más sustanciosos, más híbridos. Y también se genera este tipo de sensaciones. Ya no son sensaciones tan directas como alegre, triste, melancólico, enérgico, sino que suena como algo relajado, suspendido, distendido, enigmático. Por ejemplo, si yo hago esto, si yo hago de este acorde que acabo de interpretar, que suena alegre, ¿verdad? Y si lo toco triste suena así, o menor, perdón. Si yo le agrego una nota que se sale de ese molde, podría darnos esto. O lo podría hacer también así. Eso que acabo de hacer son variaciones de una sola nota, que da origen a un acorde. Do mayor, dice do mayor, do menor, ¿ok? Do con la segunda suspendida, do con la cuarta suspendida. Y también podemos ver en este tipo de movimiento lo que también se maneja en la música, que es tensión y relajación. Y hay fuerza de atracción entre las notas y los acordes. Aquí también lo podemos ver en este mismo ejemplo. Si yo hago esto, por ejemplo, hago este acorde y ahora hago esto, se siente una tensión, como que algo está por ocurrir o algo quedó inconcluso y ahora lo resuelvo. Y solo cambié una nota, cambié un mi por un fa, pero eso es tema para otro día. Lo importante es sentir las sensaciones y así entender cómo funciona un poco, entender un poco cómo funciona la música. Bueno, Y bueno, también con respecto a la parte cultural y social, ajá. ya aquí no es más hablar sobre música como tal, sobre tecnicismo, sino sobre esa coincidencia que ha habido a lo largo del desgracia. Por aquí me dicen que es interesante, gracias. Sí, es bastante interesante, es como una alquimia. Todo depende de cómo lo utilicemos, como la cocina, como la arquitectura. Hay muchos recursos y muchos elementos que están ahí. Es una paleta y que dependiendo de cómo los utilicemos, nos va a derivar en algo específico. Hay algo que también ha estado muy presente durante la historia de la humanidad con la música y son las manifestaciones sociales. También lo podemos ver desde el punto de vista religioso. Resulta que la música ha estado desde la antigüedad de la mano con las manifestaciones de devoción hacia una deidad. Desde la época de las cavernas, donde las personas utilizaban recursos naturales para hacer sonidos que hicieran homenaje a alguien en el que esos seres humanos creían. Luego, con la civilización, eso ha ido evolucionando y lo encontramos en la música antigua y en la música clásica. Lo vimos, como lo dije, en periodos eh, anteriores al Renacimiento, como en el Ars Nova, el Ars Antigua. Eh, la gente hacía música para honrar a Dios. Era la concepción de ese momento. De hecho, en la parte coral, que fue lo que se empezó a desarrollar con gran determinación, las mujeres no eran bien recibidas para conformar
grupos musicales. De hecho, no estaba permitido que las mujeres participaran porque se consideraban como algo impuro. Entonces solamente podían participar los hombres. Y para que los hombres obtuviesen las notas musicales que podían lograr las mujeres, se sometían a una castración para que Sí, entrara un proceso biológico donde, bueno, en aquel momento era el procedimiento para poder sí, lograr lograron los objetivos musicales. sí, unos registros vocales que no eran propios del sexo Claro, masculino. claro, Eso se claro, evidencia claro. mucho en los cantos gregorianos. En los cantos gregorianos, Sí, cuando comenzaron, que eran básicamente religiosos, fíjate que hay un fenómeno social, cultural, muy dado los que siguen a Jesucristo, porque yo siempre hablo claro en que la gente dice cristiano a cualquier manifestación de creer en Jesús, y es correcto, pero hay movimientos que se atribuyen solamente el cristianismo a una corriente que lo que llaman evangélica, o claro, algunas corrientes que no son propiamente la católica, sino que son otras corrientes que exactamente. se derivan de la creencia en Jesús. Hay una cosa curiosa, que fíjate que el canto gregoriano, que era un canto muy académico, muy serio, del cual surge por añadidura la escritura musical, porque la escritura musical se comienza a utilizar a raíz de la necesidad de poder registrar en la memoria por los siglos de los siglos, de manera escrita y no oral, toda la producción de canto que se hacía en esa época. Entonces el canto gregoriano conllevó al establecimiento de la escritura musical. Entonces, ¿qué pasa? Lo que quiero decir ahora, qué cosa curiosa que en aquella época era una cosa vedada prácticamente a unos monjes, porque los cantantes gregorianos eran prácticamente unos monjes. Ahora, desde los 70, no es de ahorita, desde los 70 para acá, la música cristiana, tanto católica como evangélica, han tomado como género el rock. Entonces hay grandes cantantes evangélicos y grandes cantantes católicos de música cristiana en el género del rock, siendo un género que tradicionalmente el cristianismo en sus inicios lo tildó hasta de Sí, satánico. ha Cuando, rechazado, claro, sí, cuando comenzó en la claro, década de los 50 claro, el rock and roll, en la década de los 50, ¿verdad? Y luego en los comienzos de los 60 con el quiz, que era una variante del rock, los cristianos decían, incluso la iglesia católica sobre todo, decía que la gente que bailaba twist estaba poseída, porque era un movimiento loco, un movimiento desaforado de la cabeza, y era el mismo movimiento que hacían las personas cuando estaban en estado de posesión mediúnica. Entonces fíjate lo que son claro, las cosas. Hoy en día, claro, o tú oyes a cualquier artista famoso, religioso, ganando dinero y haciendo su carrera cantando rock. Y claro, voy a poner un ejemplo y termino acá, ¿no? Para no interrumpirte porque ya estamos acercándonos al final y quiero escuchar la pieza que nos traes por allí. Voy a poner un cantante que muchos de los que nos están viendo lo van a conocer porque es muy conocido mundialmente. Por cierto, venezolano y maravino de aquí en nuestra ciudad de Maracaibo, Ricardo Montaner. Ricardo Montaner comenzó cantando en una coral en su inicio en una iglesia católica aquí en Maracaibo. Él era del coro de la misa de los domingos. Y fíjate a dónde ha llegado Ricardo Montaner, a ser un gran representante de la balada pop, de la balada en un inicio rock, después se quedó simple y llanamente en la balada romántica con el pasar de los años, y comenzó cantando las canciones de la iglesia católica, o sea, las canciones que van en la iglesia católica durante el misal, o sea, durante el programa del desarrollo de la misa. Entonces son cosas curiosas, cómo los géneros se van transformando, como dices tú, en la música va variando, va cambiando, y el rock de ahorita no es el mismo rock de hace 30 años.
no son los mismos instrumentos, no son los mismos registros musicales que esa electrónica de hoy, de un sintetizador de hoy a una guitarra eléctrica de hoy, tiene la guitarra que tocaba Jimi Hendrix, por ejemplo, en el rock. O por ejemplo, los pianos que tocaban en el jazz en sus comienzos, que sonaban muy metálicos, en esas animaciones que hacían, por ejemplo, de los cómics de Walt Disney, a el famoso jazz de hoy en día. Entonces, todas esas variantes que tienen que ver con cultura, instrumentación, tecnología, además de la interpretación y aporte propio del músico. Bueno, ahí te dejo una despedida de teoría musical y por favor la canción que nos tienes por ahí guardada de sorpresa, que me la anunciaste en el programa de hoy, que me encanta. Perfecto. Adelante. Sí, Ajá. lo que quería, bueno, acotar con eso que dijiste es que en todo eso que describiste es donde se evidencia la unidad de la que estamos hablando. Siempre es la misma esencia. Siempre las Ujú. personas quieren hacer un acto de manifestación y de expresión con diferentes pretensiones para expresar un sentimiento, para rendirle homenaje a alguien, para Ujú. honrar a una persona que está viva o que ya está en otra dimensión. Sí, Eh, y siempre estamos con las mismas sensaciones en cuanto a la música. Hay música que nos gusta, hay música que no nos gusta, hay música que consideramos prohibida, hay música que consideramos más compleja, menos digna, digna, genial, fabulosa, y resulta que todos los géneros musicales contienen los mismos elementos. Es por eso también que quiero dejar, antes de terminar, este pensamiento, y es que muchas veces pensamos que un género es más válido que el otro. Y creo que mientras que se haga un arte sonoro con música, con sonidos, con alturas, estamos haciendo música. Independientemente del género musical que queramos hacer, todo es válido como música. Depende de la percepción de cada quien y del gusto de cada quien con cuál se quiere quedar. Pero todo es válido como música. Todo lo que corresponde a una composición y a una amalgama de estos recursos musicales que hablamos hoy es considerada música. Lo otro es que sí, en cuanto a el homenaje hacia las deidades, fue desarrollado en el periodo barroco con Bach, con la iglesia, donde se le ujú. hacían encargos para música para la iglesia. Y bueno, ahora lo vemos hoy en día, como ya lo comentamos, desde el gospel, el género que nació El gospel en en el los Estados habla, Unidos, en la música anglosajona, anglosajona. Sí, señor. y bueno, siempre ha estado ahí. Para despedirme, exacto, la música es vida y es inmortal también, porque pasan los artistas y la música queda ahí para hacer referencia. Así es. Voy a interpretar una composición que creo que puede resumir lo que hemos hablado, donde hay una fusión de varios elementos musicales, de ritmo, de melodía, de géneros. La canción se llama León, Abada y Caribú. Es un tema que compuse hace unos años y bueno, espero que lo disfruten. Muy bella.
Excelente, Gracias. excelente. Espero les haya gustado. Espero Siempre les hay que haya le servido de escuchen a uno. algo la charla que tuvimos. Espero que Sí. los conocimientos que fueron plasmados aquí les ayuden a ver las cosas desde una perspectiva nueva, o les complementen lo que ya sabían, o les dé curiosidad por saber más sobre el funcionamiento de la música, y recordar que todos estos elementos están presentes en todo lo que escuchamos, por lo tanto ilustran la unidad que simboliza la música. Bueno, ahora viene la sorpresa final y la despedida para que las personas que te siguen a ti, particularmente a ti, más las que me siguen a mí, nos siguen a los dos en común, tengan este recuerdo presente y no olviden de que el programa del día 29 de este mes, perdón, del día 1 de marzo, fíjate que coincide, porque este mes trae 28 días, se repite el ciclo, no es causal, no es casual, es causal. El martes 1 de marzo vamos a volver a tener un encuentro, porque les voy a dar una primicia ahorita, aprovechando este momento que está el hijo presente, a todos los que nos están viendo y a los que nos van a ver, de que el próximo 26 de este mes de febrero se va a bautizar el primer libro en producción o en coproducción entre el hijo y yo. Así como tenemos un disco, ahora vamos a tener nuestro primer libro editado oficialmente por una editorial, vamos a decir, entre comillas, registrada internacionalmente, El Poder Sanador de la Música, del cual mi hijo y yo somos coautores, a ser publicado por la editorial Sultana del Lago, aquí en Maracaibo, con proyección internacional, en digital y en físico a nivel internacional, y por venta directa en librerías, de manera personal y en Amazon. Así que a partir del 26 de febrero van a poder adquirir el libro en físico para los que están acá, y para los que están en el exterior a través de Amazon van a poder obtener el libro en tapa dura, en tapa blanda y en digital, en las tres versiones en Amazon, donde el hijo y yo somos coautores del Poder Sanador de la Música, donde se nombra algo de lo que hemos hablado aquí y algo de lo que vamos a hablar en el programa del 1 de marzo sobre ese libro, del cual el hijo y yo somos autores, gracias a Dios. Entonces, esa era una de las sorpresas que les quería dar. Bueno, quiero dejarle el número del hijo para cualquier contacto con él, para las personas que estén interesados en alguna consulta musical o en sus clases particulares, el +506 7139 4477, +506 7139 4477, y en mi caso, aquí en Venezuela, +58 412 079 2098. Mi canal de YouTube, Mundo Alternativo, allí vamos a subir este video porque ahora lo estoy haciendo sin editar para no poner a la gente a esperar. Inmediatamente mañana lo subo, así que a partir de mañana en el canal Mundo Alternativo van a lograr ver este programa completo para aquellas personas que no lo pudieron ver, y las personas que lo vieron corran la voz. Además que va a quedar grabado en el Intran personal Milton González Fernández, que es el que ustedes están viendo ahorita. Bueno, le doy las gracias a mi hijo por haberme acompañado, de haber aceptado la invitación, y espero les haya gustado esta sorpresa, que yo creo que él mismo quedó sorprendido por esta noticia, que la he mantenido muy en secreto, pero que la hemos venido trabajando desde el año pasado, que lo hicimos, pero que ahora le dimos esa versión de oficialidad comercial para que llegue a varios países de Latinoamérica, que esperemos lo sea así, tanto en Sudamérica como en Centroamérica y Norteamérica. Bueno, una vez más,
Los invito el próximo martes a la misma hora de siempre, a las 7 p.m., si Dios no lo permite y la electricidad no nos permite, tener este programa de nuevo de 7 a 8 horas de Venezuela, de 5 a 6 horas de Costa Rica, hora de Colombia 6 p.m., hora de la costa este de los Estados Unidos de Norteamérica 6 p.m., y para los otros países una hora después, y otros países como Europa que nos diferencian 6 horas. Entonces, bueno, quedan cordialmente invitados. Como siempre, les deseo lo mejor, una gran semana, que Dios los bendiga y nos volvemos a encontrar el próximo martes con un gran tema sobre la abundancia y la prosperidad con la licenciada Egnis Larreal, terminando la segunda etapa del primer programa que tuvo hace unas semanas atrás con nosotros. Bueno, te doy el derecho de despedirte, papi, y nos despedimos entonces con la bendición de Dios. Hasta el próximo martes. Adelante. Amén. Gracias. Gracias a todos los que estuvieron aquí. Gracias a todos por escuchar. Como dije, espero les haya gustado. Y bueno, hasta una próxima ocasión. Estén pendientes por aquí, por las redes sociales, que siempre estamos haciendo actividades. Gracias. Un abrazo a todos. Chao. Que Dios nos bendiga a todos. Amén.